Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Reciban un saludo afectuoso de la Iglesia Gracia Soberana en Guadalajara, donde mi esposa y mi familia nos congregamos. El pastor Roberto Estupiñán les manda saludos y también de David Adams y todo el equipo de Poema Publicaciones. Es un gozo para mí estar aquí y compartir con ustedes en esta hora. La vida de pleitos es una vida miserable, ¿no es cierto, mis hermanos? ¿A quién le gusta vivir en un hogar donde no puede terminar el día o la semana sin que haya un gran altercado en la familia? Una guerra, discusiones, ofensas, pleitos. ¿A quién le gusta ese tipo de vida? ¿A quién le gusta llegar a la oficina o al trabajo y encontrarse con que el equipo, en lugar de ayudarse mutuamente, hacen chismes y murmuraciones y andan buscando quién se queda con la posición del otro? ¿A quién le gusta llegar a una iglesia donde hay facciones y grupitos que no se comunican entre sí, donde hay ataques y pleitos? Esa vida es una miseria. Por el contrario, qué dulce es una vida donde hay armonía, ¿no es cierto? El matrimonio donde esposo y esposa están juntos, se ponen de acuerdo, resuelven conflictos. Qué dulce es. Qué dulce es llegar a un hogar donde no hay pleitos, discusiones, sino armonía. Qué bueno es estar en una iglesia donde podemos tener unidad en lugar de división. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final del Salmo dice: ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora, la pregunta entonces es: ¿cómo podemos llegar a disfrutar el gozo de la unidad? ¿Cómo podemos llegar a disfrutar la paz que hay cuando personas están juntas, pero unidas y se aman? Bueno, Pablo nos da 5 claves aquí en Filipenses 2, del 1 al 11, que es el pasaje donde estaremos, y les pido que abran sus Biblias ahí. Filipenses 2, versículos del 1 al 11, que es un pasaje que leímos hace un momento. La iglesia de Filipos, mis hermanos, era una iglesia ejemplar. Esta iglesia no tenía problemas doctrinales. Pablo no les reprende por herejías o no les dice: cuidado con los falsos maestros que están entre ustedes, como sí se lo dijo a la iglesia de Corinto, por ejemplo, que algunos estaban negando la resurrección, o a la iglesia en Galacia, a las iglesias en Galacia, algunos estaban diciéndoles que se tenían que circuncidar o dar ciertos ritos para poder llegar a ser salvos. Esas son herejías, falsas enseñanzas, y esas iglesias tenían que cuidarse de esas falsas enseñanzas. Pero en la carta a los filipenses no hay nada acerca de malas enseñanzas, herejías, falsas doctrinas. Era una iglesia, podemos llamarla hoy en día, sana, fieles al evangelio, amaban a Cristo. Y no solo eso, era una iglesia misionera. Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses desde una cárcel para agradecerles la ofrenda que ellos le habían mandado a él. Y todo el capítulo 4 es: gracias, gracias, gracias. Se acordaron de mí. Gracias por mandar esa ofrenda. Era una iglesia misionera y era una iglesia pobre, hermanos. Pablo habla de los macedonios en sus cartas a los corintios, y los macedonios, parte de ese grupo de iglesias en Macedonia, eran los filipenses. Y Pablo dice que vivían en extrema pobreza. Vivían en extrema pobreza, no vivían de mes a mes, hermanos. No sabían qué iban a comer el día siguiente o incluso la comida siguiente. Y aún viviendo en extrema pobreza, le rogaron a Pablo participar de las ofrendas a Jerusalén. Y ahora le están mandando esta ofrenda. Cuando Pablo estaba en la cárcel, era una iglesia que amaba el evangelio, que amaba a Cristo, una iglesia sana, ejemplar, una iglesia misionera, evangelista. Pero aún en las iglesias más sanas está sembrada la semilla de la división. Y Pablo toca ese tema. La disputa, la pelea. Recuerdan en Filipenses capítulo 4 que habla a 2 hermanas, amigas suyas, siervas del Señor, pilares de la iglesia, Evodia y Síntique. ¿Y qué les dice? Ruego a Evodia y a Síntique que sean
de un mismo sentir. En otras palabras, en la iglesia más sana, en la iglesia más misionera y evangelista, estaba sembrada la semilla de la división. Miren conmigo Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 28. Pablo sabía de esta posibilidad de división en la iglesia a los filipenses. Y les dice, versículo 27, capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pablo les dice, hay enemigos del evangelio allá afuera, pero el modo de responder a los enemigos del evangelio no es sacando todas nuestras armas e ir a hacerles frente a esos enemigos del evangelio. El modo, mis amados hermanos, de hacer frente a los enemigos del evangelio es estar unidos nosotros como iglesia. ¿Cómo podemos como iglesia hacer frente a los enemigos del evangelio que atacan por todos lados? Estando unidos. Jesús dijo, y en esto sabrán que son mis discípulos si tuvieran ¿qué? Amor los unos por los otros. En otras palabras, estando unidos y viviendo en armonía y en amor, damos testimonio a todo el mundo de que Cristo es nuestro Salvador. Y toda iglesia, por más sana y ejemplar, generosa y evangelista que sea, puede caer en pleitos, guerras y divisiones. Pablo no quiere que la iglesia de Filipos caiga en esa situación, en ese patrón de desacuerdos, dureza de corazón, murmuración, chisme, descontento, disputas, pleitos, guerras. Pablo no quiere que eso suceda, porque eso es un gran obstáculo para el avance del evangelio y del reino de Cristo. Entonces, Pablo, ayúdanos, por favor. ¿Cómo vivimos en unidad? ¿Cómo experimentamos el gozo que produce la unidad? Entonces, Pablo nos da 5 claves aquí. La primera, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Mira el versículo 1 del capítulo 2, Filipenses 2, 1. Por tanto, Pablo dice, quiero que peleen, combatan firmes, unánimes. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Cómo se hace esto? Sigo leyendo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Enumerando regalos que el creyente ha recibido. Estas son cosas que Dios en su gracia y por su amor te ha dado si tú eres salvo. Son gratis. Dios te los dio sin que tú merecieras nada de esto. Y Pablo no está poniendo en duda estas cosas. Si hay alguna consolación, porque quizá no haya. No, ese no es el punto de Pablo. El punto de Pablo es, ya que hay una consolación, esas son cosas que tú tienes ya por estar en Cristo. Son regalos de la gracia de Dios para ti. La consolación en Cristo es la acción de Cristo de acercarse al creyente, de venir a nuestro lado para ayudarnos. El consuelo de amor es la acción de Cristo de ministrarnos para nuestro gozo. La comunión del Espíritu es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La garantía de la vida eterna, el sello, dice Pablo en Efesios, de que seremos glorificados. El afecto entrañable y la misericordia son el profundo amor y la gracia derramada por Dios sobre cada uno de sus hijos. Y Pablo está diciéndonos, Dios te ha dado tanto cuando tú merecías ir al infierno, Dios te ha bañado, tu vaso está rebalsando de bendiciones de parte de Dios, de la gracia y el amor de Dios. Y la pregunta que deberíamos hacernos es entonces, ¿por qué pelear? Si tengo tanto, ¿por qué pelear? ¿Por qué buscar que se hagan las cosas a mi manera y
como a mí me gustan, ¿por qué pelear? Ese es el punto de Pablo. Tantas cosas que has recibido, deberías vivir no de una manera egoísta, sino agradecida. Tengo el amor de Dios Padre, el consuelo de Cristo, la presencia del poder del Espíritu Santo. ¿Tú detectaste eso en lo que Pablo está diciendo? El Dios Trino trabajando a tu favor, derramando bendiciones a tu vida. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo incansablemente dándote y dándote y dándote y dándote. Y la pregunta es, ¿qué más quieres? Tienes todas las bendiciones espirituales, tienes toda la riqueza, la herencia reservada para ti con Cristo. ¿Por qué peleas? Esa es la pregunta. ¿Por qué eres egoísta? Imagínate que el hombre más adinerado del mundo te llame un día y te diga, ya me aburrí de todos estos negocios y estos viajes, te voy a dejar toda mi riqueza. La última vez que revisé era Elon Musk. Imagínate que el dueño de Tesla te llame y te diga, te voy a dejar toda mi riqueza. Antes soñabas con tener un Tesla, ahora eres dueño de toda la compañía. Y tú no la crees. Pero un rato después están los abogados de Elon Musk en tu casa tocando la puerta, te llevan al aeropuerto, te suben en el avión privado y te llevan directo a las oficinas de Elon Musk y ahí están los abogados y Elon Musk te da todo y te firman todo y todo es tuyo. Y tú no te lo crees. Y empiezas a viajar por el mundo, de Hawái a Dubái, de Nueva York a Lisboa. Y estás disfrutando de todas esas riquezas y de los hoteles más lujosos del mundo y de los mejores apartamentos en las ciudades más grandes del mundo. Y de repente en un vuelo tú te acuerdas que a un amigo le prestaste 10 euros y no te los regresó nunca. Y le dices a tu piloto en tu avión privado, regrésame allá a mi ciudad porque tengo que ir a cobrar esos 10 euros. ¿Cómo se mira eso? Como un poco ridículo, ¿no es cierto? Así me miro yo cuando yo peleo, cuando yo estoy buscando lo mío, porque he recibido tanto y tanto y tanto de parte de Dios. El Dios Trino me ha servido tanto. ¿Por qué hago guerra? ¿Por qué causo división por preferencias personales? Pablo está llamando, escuchen esto hermanos, a la unidad en base a la gratitud. Si lo ponemos de manera negativa, tendríamos que decir que si estamos en división, ¿somos qué? Malagradecidos. Si estamos peleando, ya sea en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, si estamos peleando, no hemos todavía valorado, pesado las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo. Si quieres perseguir la unidad, vive agradecido por todo lo que Dios te ha dado. Recuerda los regalos no merecidos que has recibido. En segundo lugar, reorienta tu mente. La inclinación de nuestro corazón es pensar en nosotros primero. Yo primero. Desde muy pequeños, una de las primeras palabras que los niños aprenden es mío, ¿no es cierto? Mío, yo. Y yo tengo 3 hijos, 8, 6 y 1 año y medio. Y hay 100 juguetes. 100. Pero si uno mira al otro jugando, dice, ese es el que yo quiero. Pero hay 100. Eso desde muy pequeños nosotros lo vivimos y cuando crecemos lo único que hacemos es perfeccionar esa manera de vivir y hacerlo más sutil. ¿Sí? Estoy viviendo para mí, pero hago como que no. Y estoy peleando por lo mío, pero sutilmente. Solo perfeccionamos el arte del egoísmo. Pero el Evangelio nos enseña un camino diferente. Nos está llamando a reorientar nuestra mente para enfocarnos en otros en lugar de vivir enfocados en nosotros. Mira el versículo 2. Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo. Aquí Pablo es el mejor ejemplo pastoral que podemos tener. Pablo les dice, iglesia,
ustedes quieren hacer mi gozo completo, total, vivan unidos. ¿Quieren ver a sus pastores felices? Vivan unidos. ¿Quieren verlos destrozados, con sus corazones rotos? Divídanse. Los verdaderos pastores, los pastores fieles, les duelen las divisiones en las iglesias. Les duelen cuando escuchan que hermanos están en chisme, en murmuración contra otros y que hay pequeñas facciones dentro de la congregación. Un pastor dice lo siguiente: yo prefiero sufrir persecución que tener que enfrentar la falta de unidad y la división en mi iglesia. Persecución, tráigamela. Yo prefiero eso antes de ver a mis hermanos peleándose unos con otros. Eso es lo que siente el corazón de un pastor. Pablo tenía gozo completo cuando la iglesia que él había plantado en Filipos estaba unida. Completad mi gozo, dice Pablo. ¿Cómo, Pablo? Sintiendo lo mismo. Esa palabra sentir no se refiere solo como a emociones o algo pues bonito, no sé, mariposas en el estómago o algo así. Se refiere a tener la misma mente. Pablo está diciendo: piensen igual, tengan una misma manera de pensar, tengan los mismos valores, las mismas ambiciones. Y este mandamiento no es un mandamiento periférico en el Nuevo Testamento, como que solo aparece aquí y en ningún otro lugar más. No, mis amados hermanos. Pablo, en el Nuevo Testamento esto se repite una y otra vez y otra vez y otra vez. Solo en la carta a los filipenses lo encontramos 10 veces. Tenga la misma mente, tenga la misma manera de pensar, una y otra vez. Y en todas las cartas de Pablo la encontramos 23 veces. Este es un concepto importantísimo para la iglesia. Dios quiere que todos pensemos de la misma manera. Ahora, ¿cómo pensamos normalmente, mis amados hermanos? Por lo menos yo, en mi experiencia, les puedo confesar que yo pienso, si todos pensaran como yo, no tendríamos problemas. ¿Sí? Las toallas van aquí, no van en la cocina, no van en la sala, van aquí. Este cuadrito aquí, mira, aquí va. Si todos supieran eso en casa, no tendríamos problema. Una escritora lo puso de esta manera: cree como yo creo, ni más ni menos. Confiesa que tengo la razón y nadie más. Siente como yo siento, piensa como yo pienso, come como yo como y bebe como yo bebo. Mira como yo miro, haz como yo hago, solo entonces tendré comunión contigo. Si fuéramos poetas, hermanos, escribiríamos exactamente esas palabras. Es que el problema es que no están viendo las cosas como yo las miro. ¿Y sabes qué? Lo que sucede es que todos pensamos así. ¿Y cuál es el resultado? Pleitos, divisiones, guerras, conflictos no resueltos. Y el argumento de Pablo es el siguiente: tengan todos una misma mente. ¿Pero en qué, Pablo? ¿Cómo es eso posible? Si nosotros tomáramos nota de los colores favoritos de todos los que estamos aquí y decidiéramos pintar esta pared con todos los colores favoritos de todos nosotros, ¿qué color sería esa pared, mis hermanos? Un arcoíris multiplicado por 25. ¿Sí? Porque todos somos diferentes. Somos únicos, tenemos trasfondos diferentes, países diferentes, culturas diferentes, fuimos criados de maneras diferentes. Entonces, Pablo, ¿pero qué me estás diciendo? Que todos pensemos igual. ¿Cómo es eso posible? Pablo no está diciendo que seamos copias unos de otros, porque eso es imposible. Lo que está diciendo Pablo aquí, mis hermanos, es que todos seamos uno, tengamos una misma mente. ¿En qué? En que todos estamos buscando el beneficio de los demás antes que el nuestro. Y ahí sí podemos hacerlo. Sí podemos tener esa misma mente. Todos estamos pensando en el beneficio del otro antes de pensar en mi beneficio. Entonces el esposo no está demandando a la esposa, sino que le está diciendo, ¿cómo te sirvo? Y la esposa, de la misma manera, no está demandando del esposo, sino que está diciendo, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo te puedo servir? ¿De qué manera yo puedo ser de ayuda para ti? Y entonces, en una iglesia local, multiplica eso por todos los miembros. Todos buscando el beneficio del otro. Todos en una competencia, no por ver quién es mejor, quién sabe más, sino quién sirve más al otro. ¿Quién ayuda más al otro? Entonces, la verdadera unidad no se logrará cuando todos piensen como tú.
Imposible. La verdadera unidad se producirá cuando todos pensemos en el beneficio del otro antes de pensar en nuestro beneficio. Y Pablo continúa y dice, completen mi gozo teniendo el mismo amor. Ese amor que hemos recibido de Cristo, un amor totalmente inmerecido, mostrémoslo a los demás. Cristo me amó cuando yo no merecía nada, entonces yo amo al otro aunque él no merezca ser amado. Y añade, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí podemos usar una analogía de la música, la armonía. En la armonía hay diferentes voces, pero todos están en el mismo ritmo y la misma tonalidad, cada uno cantando diferente sonido, emitiendo un diferente sonido, porque hay diferencia, pero van como en la misma dirección, en el mismo ritmo, en la misma tonalidad. Esa es la unidad a la cual Pablo nos llama. Cada uno cumpliendo nuestra función, así como somos, así de diferentes, pero en la misma dirección. Entonces, recordemos, ¿cómo podemos disfrutar el gozo que produce la unidad? Primero, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Segundo, reorienta tu mente. Veamos en tercer lugar, mis amados hermanos y hermanas, reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Y aquí es una analogía de la construcción, ¿no? Hay que derrumbar algo para construir algo nuevo. Versículo 3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda. Nada. Esto es lenguaje blanco y negro, hermanos. Se dice, ¿no? No digas nunca, no digas nada, no digas todo. Pero aquí Pablo dice nada. No hagan nada motivados por un espíritu de contienda. La palabra contienda se refiere a facciones o partidos, una rivalidad. Es lo que sucede entre Barcelona y Real Madrid en el deporte. Esa es una facción. Lo que sucede en la política, partido X, partido Y, y cada partido quiere que el otro pierda. Claro que sí. Y Pablo dice, dejen eso para los deportes, dejen eso para la política, en la iglesia es otra historia. No pueden haber facciones, no pueden haber grupos, no pueden haber gente unida unas contra otros en la misma congregación. No hagan nada por contienda. Y esa es una tentación para ti y para mí cada día. Ni tampoco por vanagloria. La palabra vanagloria ahí indica una persona que tiene una opinión excesivamente elevada de sí mismo. Una persona que cree que siempre tiene la razón, que quiere que otros estén de acuerdo con ella, que deben estar de acuerdo con ella, compite por la atención. Esa persona no se alegra del éxito de los demás. Porque esa persona tiene que estar siempre arriba, todo el tiempo. Se considera superior a otros. Entonces, Pablo, si no hago las cosas por contienda, ni por vanagloria, ¿cómo los hago? Antes bien, con humildad. La palabra humildad ahí es muy interesante porque en el idioma que se escribió originalmente la Biblia, el Nuevo Testamento, en griego, es una palabra compuesta. Son dos palabras hechas una. Y la primera parte de la palabra significa algo que está abajo o algo que no se levanta del suelo. Y la segunda palabra significa entendimiento. Entonces, aquí está la reconstrucción de nuestro concepto de nosotros mismos. No me levanto del suelo, me quedo abajo. No soy superior a los demás. Antes de Cristo, sin ser salvo, sin tener el Espíritu Santo, yo miraba a los demás como inferiores. Ustedes me sirven a mí y ustedes sirven mis propósitos. Ahora, en Cristo es otra historia, porque yo me quedo abajo y miro a todos hacia arriba. Ahora, yo soy su siervo. Yo soy el que estoy para buscar sus beneficios. Y sigue diciendo Pablo ahí, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces miro a otros arriba, la humildad, quedarse abajo. El orgullo, ¿qué es? Exaltarse, levantarse, pensar grandes cosas de nosotros mismos. Y el orgullo, donde hay orgullo,
hay contienda, hay división, hay rivalidad. Muéstrame dos personas, esposo y esposa, muéstrame una iglesia donde hay pleito, muéstrame una familia donde hay pleito y ahí hay personas orgullosas. Ahí hay personas orgullosas. John Stott dijo, en cada etapa de nuestro desarrollo como cristianos y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es nuestro más grande enemigo y la humildad nuestro más grande amigo. Y nos podemos sentir superiores a los demás por muchas cosas. Apariencia física, la ropa que he visto, el lugar donde vivo, el auto que manejo, mi educación, mi posición en el trabajo, mi entendimiento teológico, mi conocimiento teológico, mi posición en la iglesia, cuántos años llevo en una iglesia. Nosotros podemos usar somos muy creativos, podemos usar cualquier cosa para sentirnos superiores a los demás. En el hogar, no, pues que yo soy el hombre del hogar y entonces yo soy pues el más importante aquí. O no, yo soy la que sostengo este hogar y entonces como yo crío a estos niños y sostengo este hogar, yo soy la más importante aquí. Por cualquier cosa podemos sentirnos superior a otros. Y Pablo dice, el Evangelio nos enseña un camino diferente. Piensa que los demás son más importantes que tú. Quédate abajo y mira a los demás hacia arriba. Repasando, hermanos, ¿cómo podemos disfrutar el gozo que produce la unidad? Número 1, dijimos, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Número 2, reorienta tu mente. Número 3, reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Veamos en cuarto lugar, rechaza vivir para ti. Niégate a vivir para ti. Rechaza a vivir de una manera centrada en ti. Mira el versículo 4. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio. La palabra mirando ahí se refiere a poner atención o a interesarse. No te intereses por ti mismo, no veas por lo tuyo, mira por lo de los demás. Deja las demandas personales, los intereses personales, preocúpate por los intereses del otro. Esto es, hermanos, para los que están pensando, voy a salir de aquí y voy a esforzarme para vivir así. No, esto es contra tu naturaleza, contra la inclinación de tu corazón, contracultural. Solamente el Evangelio de Cristo puede salvar a alguien de una vida egoísta y darle poder para vivir una vida sacrificada para el servicio de los demás. Solo es posible vivir así con el Evangelio de Jesús. Esto no es de autosuperación, porque los libros de negocio te van a enseñar esto, ¿no? Sirve a tus clientes y claro, vas a tener más clientes. Esto no es autosuperación. Solo el poder del Evangelio es capaz de transformar a una persona para que de verdad, sinceramente, viva para otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta frase es muy interesante, hermanos, porque Pablo está dejando espacios en blanco para que nosotros los llenemos. Pablo es un maestro fenomenal. Como en el examen, que el maestro dice, complete la frase. Y está una oración, un espacio en blanco y el resto de la oración. Entonces Pablo nos deja 2 espacios en blanco para que ustedes y yo lo llenemos. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué, Pablo? ¿Específicamente qué? ¿De qué me hablas? Sino cada cual también por lo de los otros. ¿Pero específicamente qué? ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio y lo llenamos? No mirando cada uno por sus propias finanzas, sino también por las finanzas de los demás. Este es el punto de Pablo. No digamos, yo tengo dinero en la cuenta de banco, perfecto, vivo tranquilo. No, si yo me doy cuenta que un hermano tiene una necesidad, yo voy y me preocupo por las finanzas de ese hermano. Una enfermedad inesperada que lo dejó sin dinero, lo despidieron de su trabajo, un viaje de emergencia que tuvo que hacer para ir a ver a su familia. Entonces yo no estoy viendo solo por mis finanzas, estoy viendo por las finanzas de él también, de ella. Y ahí, mi hermano, mi hermana, ustedes llenen esos espacios y tenemos 10,000 oportunidades de llenarlos al día.
Muchísimas. Piensa en la iglesia local. No mirando cada cual por los cantos e himnos que le gustan, sino por los de los demás. No mirando cada uno por su propio trabajo, sino por los de los demás. Yo tengo trabajo, pero me di cuenta que la hermana no tiene. Voy a buscar como que si estuviera buscando para mí. John Piper aplica esto a los papás. Él dice lo siguiente: haz que el bien de los demás sea el centro de tu interés y tu estrategia y trabajo. Encuentra tu gozo en hacer felices a los demás. Si estás viendo la televisión y tu hijo te dice, ¿quieres jugar conmigo? No pienses solo en lo cansado que estás. Por un acto motivado por el Evangelio, exaltando a Cristo, pon los intereses de tu hijo antes que los placeres de tu relajación. Y ahí tú puedes aplicar esto a muchísimas áreas más de tu vida. El área sexual en el matrimonio, el área de la economía, las finanzas, la familia, tu crecimiento espiritual. Yo estoy creciendo espiritualmente, pero ¿qué pasa con tu vecino, con tu hermano, con tu hermana? Incluso puedes aplicar esto a la salvación de tus vecinos. Pablo, aplicándolo a la salvación de nuestros vecinos no creyentes, pudiéramos ponerlo de esta manera. No digas, yo ya soy salvo, si aquellos no quieren seguir a Jesús, pues que se vayan al infierno. No. Acércate por un acto motivado por el Evangelio, acércate a ellos y persíguelos de tal manera que los ganes para el Evangelio de Cristo Jesús. No te preocupes solo por tu salvación. Mira que ese vecino fue creado a la imagen de Dios y si no se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús, va a pasar la eternidad separado de su Creador. No te intereses solo por ti. Yo estoy salvo, asunto arreglado. No. Imagínate cómo sería el hogar, el trabajo, la iglesia, donde todos están pensando en el beneficio de los demás antes de pensar en su propio beneficio. Imagínate por un momento cómo sería. Imagínate después de una comida en casa, el hijo adolescente de 15 años se pone de pie y dice, hoy yo lavo los platos. Y luego la hermana de 14 le dice, no, usted los lavó ayer y hoy me toca a mí. Pero de repente la esposa, hijos míos, yo quiero que ustedes descansen. Yo los voy a lavar hoy. Y el papá se para y dice, yo soy el jefe de esta casa, yo los lavo. Solo imagínate cómo sería un lugar, una iglesia, un hogar, un matrimonio donde todos estén pensando, ¿cómo puedo servir al otro? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer que prospere espiritualmente? ¿Cómo puedo hacer que crezca espiritualmente? Y aquí es donde necesitamos el Evangelio, porque en el Evangelio, en la cruz de Jesús, hay perdón para gente egoísta como nosotros, que hemos vivido toda nuestra vida para nosotros mismos. En la cruz de Cristo hay perdón para los orgullosos, soberbios, que se creen más que los demás y que quieren que los demás vivan para servirlos. En la cruz hay perdón. Y en la cruz hay poder para vivir como Cristo vivió, sirviendo a los demás. Y a Él es donde nos dirigimos en el punto número 5. Vamos a recordar, ¿cómo podemos disfrutar el gozo que produce la unidad? Número 1, recuerda los regalos no merecidos que has recibido. Número 2, reorienta tu mente. Número 3, reconstruye tu concepto de ti mismo y de los demás. Número 4, rechaza vivir para ti. Y veamos en quinto lugar, reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. Reflexiona en la obra de Cristo y sigue su ejemplo. Llegamos al versículo 5 de Filipenses 2. Y desde el versículo 5 hasta el versículo 11 es un himno que se entonaba en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo. Como los himnos que acabamos de entonar, ellos tenían sus himnos también, y uno de ellos está registrado aquí en estos versículos. Y este es un himno que cuenta la historia de Cristo, su venida, su muerte y su exaltación. Y Pablo cierra esta sección de la carta diciéndonos, ¿quieren vivir en unidad? ¿Quieren disfrutar el gozo de la unidad? Miren a Cristo.
Contemplen a Cristo. Nosotros, mis amados hermanos, nos convertimos en lo que contemplamos. Lo repito, nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. Pablo dice en 2 Corintios 3:18, mirando como en un espejo, a cara descubierta, la gloria del Señor Jesús. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor, el Espíritu. ¿Cuál es el punto? Entre más contemplo a Cristo, más llego a ser como Él. Nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. Por eso el Salmo 115 dice que los que forman ídolos con sus manos, ídolos, imágenes que no oyen, que no ven, que no andan, los que forman llegan a ser como ellos, muertos espiritualmente, sin vida. Entonces, el mandamiento de las Escrituras, específicamente el Nuevo Testamento, es una y otra vez: mira a Cristo, pon tus ojos en Cristo, no te canses de ver a Cristo. John Newton decía que esa es la tarea más difícil de ser cristiano, mantener nuestros dos ojos en Cristo. Colosenses 3, pongan la mira en las cosas de arriba. Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Mira a Cristo. ¿Quieres crecer en humildad? No digas, tengo que ser menos orgulloso. No, mira a Cristo. Mira su gloria, mira la cruz. Y eso es lo que Pablo nos lleva a hacer. Y Pablo nos recorre a través de este himno 5 pasos que Jesús dio para completar su obra. El primero, Cristo renunció a sus privilegios y gloria. Cristo renunció a sus privilegios y gloria. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí encontramos otra vez la palabra sentir. Haya pues en vosotros este sentir. No se refiere a lindos sentimientos, se refiere a una manera de pensar, como vimos anteriormente. Que en ustedes esté la manera de pensar, la disposición de la mente y de la vida de Cristo. ¿Cuál fue esa disposición? Él renunció a sus privilegios y gloria. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, siendo en forma de Dios. Jesús es 100% Dios, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Él no es un ser creado, como dicen las sectas falsas. Él no es menos que Jehová del Antiguo Testamento. Él no es un ser que tiene un inicio. No, Él es eterno. Él no es un Dios menor. Él es 100% Dios. Él no fue un hombre elevado o superior. Él es 100% Dios. 100% Dios. Y esa verdad nosotros la tenemos que creer, que defender y enseñar. Jesús es Dios. Todas las características que se atribuyen a Dios se deben atribuir a Cristo. Y Él, que es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo no usó su deidad, su alta posición, su poder, su gloria, como algo para usar en beneficio propio, como una excusa para no bajar en humillación a servirnos. Jesús, el glorioso Dios, creador y sustentador del universo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa palabra despojó, la famosa palabra en la teología, se conoce como kenosis. De esa palabra se han escrito miles de libros para explicar qué significa. Literalmente se puede traducir del idioma en que se escribió la Biblia, vaciarse. ¿Pero de qué se vació Cristo? Seguro no fue de su deidad, porque Él no dejó de ser Dios cuando estuvo en la tierra. ¿Sí? Como dice el pastor Sugel Michelén, Dios en sandalias. Él no dejó de ser Dios. Se hizo hombre. Entonces, si no dejó de ser Dios, ¿de qué se despojó? Bueno, aquí me apoyo en algunos teólogos para explicar que se despojó de la gloria celestial, de esa relación cara a cara con el Padre. Incluso en el Evangelio de Juan dice, voy a regresar a la gloria que teníamos antes.
¿sí? Él se vació, se despojó de los privilegios divinos, del despliegue voluntario de sus atributos divinos y se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Se despojó de las riquezas eternas. 2 Corintios 8:9 dice que por amor a nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y se despojó de una relación favorable con Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo renunció a sus privilegios celestiales por nuestro bien. Se anuló para servirnos. Cristo renunció a sus privilegios y gloria, y también, segundo paso, Cristo se hizo esclavo y vino a servir. Versículo 7, ¿qué dice? Tomando forma de siervo. La forma, la misma palabra que vimos hace un momento. Forma de Dios, forma de siervo. Jesús dijo que no había venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir, Mateo 20:28. Y esa palabra siervo, mis hermanos, significa esclavo. El esclavo en el primer siglo no tenía voluntad propia. Estaba totalmente sometido a las órdenes de su amo. Y Jesús, de su gloria celestial, bajó y se hizo un esclavo, al punto que hizo el trabajo más bajo del esclavo, más bajo del estatus social de aquel tiempo. ¿Recuerdan cuál fue? La noche antes de ser crucificado, le lavó los pies a sus discípulos, incluyendo a Judas, el traidor. Eso nos debe dar para años, décadas de meditación y tratar de comprender cuánto descendió Cristo, cuánto bajó. ¿Quién puede medir esa distancia? ¿Cuánto bajó Cristo? Cito a un escritor que se llama Mike Riccardi. Él dice: tenemos que reflexionar en lo que Cristo dejó, el creador y sustentador del universo, el soberano e inmortal Dios, lleno de gloria, siendo alabado por los ángeles y los santos en el cielo, vino a la tierra. Nació a una adolescente pobre en un pueblo pequeño de Israel, en un establo prestado. Creció en un oscuro pueblo pesquero al norte de Jerusalén. Aprendió el oficio de carpintería de su padre adoptivo José. Creció casi en el anonimato sus primeros 30 años. Su última cena fue en una habitación prestada. Usó un pollino prestado para entrar a Jerusalén. Cuando murió, fue sepultado en una tumba prestada. El rey y dueño del universo en pobreza para salvarte a ti, pecador que merecías la condenación eterna. El rey y dueño, sustentador de todo lo que existe, sirviéndote a ti. Que no eras lo mejor de lo mejor, eras lo peor de lo peor. El hombre más sabio del universo, siendo paciente con sus necios discípulos y siendo paciente contigo cada día. El hombre más poderoso del universo, soportando los golpes y escupitajos de soldados romanos que él estaba manteniendo vivos, porque él es el camino, la verdad y la vida. Él estaba dando vida a esos hombres que lo estaban burlando y que estaban blasfemando contra él. Él los estaba manteniendo vivos. Es evidente que Jesús no estaba viendo por sus propios intereses, sino por tus intereses, por mis intereses. Cristo renunció a sus privilegios y gloria, Cristo se hizo esclavo y vino para servir, Cristo se hizo hombre. Versículo 8, hecho semejante a los hombres. Ya vimos que Jesús es 100% Dios, pero Jesús es 100% hombre también. Él no era Superman. Él no era un superhombre, no andaba flotando en una nube con una aureola sobre su cabeza. No, él era un hombre, él tuvo hambre, se cansó, lloró la muerte de un amigo, fue traicionado por sus amigos, así como nosotros hemos sido traicionados por nuestros amigos. Él fue semejante a nosotros en todo, excepto que no tenía pecado, dice el escritor de Hebreos.
Pastor MacArthur dice, ¿qué ejemplo tan diferente da Cristo? Como rey podría haber exigido un palacio, un carruaje, sirvientes, un buen vestuario y un reino lleno de tesoros, pero vivió como un hombre sencillo. Piensa que el Dios del universo estaba al lado de José y le ayudó en su carpintería en Nazaret. El rey del universo, ayudante de carpintero. El cuarto paso que Cristo dio, Cristo se humilló a sí mismo dando su vida en una cruz, versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Recuerdan la palabra humildad que vimos hace un rato? Se quedó abajo, Jesús se quedó abajo, no se levantó, pero se quedó lo más abajo, de lo más abajo, de lo más abajo posible. Nadie puede ir más abajo que Jesús. Jesús se humilló a sí mismo. ¿Y hasta qué punto descendió Cristo? ¿Hasta qué punto bajó? ¿Cuál es el punto de descenso del cual nos habla Pablo aquí? La muerte. Él murió. Y no murió por lo mejor de lo mejor. Murió por lo peor. Por orgullosos, egoístas, altaneros, arrogantes como nosotros. Murió por adúlteros, por borrachos. Murió por adictos a la pornografía. Murió por nosotros. Murió por quienes le odiaban. Murió por sus enemigos. Por sus enemigos. Y no murió cualquier muerte. Y Pablo añade, y muerte de cruz. La peor de las muertes, la más vergonzosa, desnudo, colgado en un tronco de madera. Para que todos lo vieran. Para que se burlaran de él. Golpeado, abofeteado, escupido, burlado. El rey del universo muriendo en una cruz para salvarte. Para absorber la ira de Dios que debía caer sobre mí. Si no conoces a este Jesús, te lo presento hoy. Él es mi Salvador, mi Señor y Salvador de millones más pecadores malos que merecíamos la condenación eterna. Si no conoces a este Jesús, te suplico que vengas a Él hoy. Deja de pelear, tira tus armas y ven a Cristo. Él salva a grandes pecadores. Y tú me dices, es que tú no me conoces, yo soy lo peor de lo peor. Ya uno dijo que era el peor. Pablo a Timoteo le escribió ahí en las Escrituras. Jesucristo vino para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Dale, a ese ya lo salvó Dios. Después de él puede salvar a cualquiera. Pablo era un asesino, perseguidor de la iglesia. ¿Cuántas mujeres viudas no dejó? ¿Cuántos hijos huérfanos no dejó? Dale, ven a Cristo, ya. Ven a descansar al pie de la cruz, donde hay perdón y gracia para los peores pecadores. No puedes salir de aquí indiferente ante este Salvador. No puedes. Mira la cruz y sé salvo. Cristo renunció a sus privilegios y gloria, se hizo esclavo y vino para servir, se hizo hombre, se humilló a sí mismo dando su vida en una cruz. Y el quinto paso, Cristo fue exaltado hasta lo más alto. Versículo 9, por lo cual, porque Él hizo esto, porque Él se humilló, porque Él descendió, porque Él bajó, por eso Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre mayor que el de Cristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús murió en una cruz, pero no se quedó en la cruz. Lo bajaron y lo sepultaron en una tumba, pero no se quedó en la tumba. Al tercer día, Él se levantó de los muertos y dejó la tumba vacía. Unos días después, Él ascendió al cielo, donde se sentó a la diestra, a la derecha de la mano de Dios, donde gobierna el mundo y no hay nadie superior a Él en poder.
Él bajó hasta lo más bajo y por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto. Porque Dios humilla al que se enorgullece, pero exalta al que se humilla. Salmo 138, 6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. 1 de Pedro 5, 5 al 6, revistámonos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Exáltate y Dios te humillará. Humíllate y Dios te exaltará. Y aquí terminamos con la pregunta. Daniel, tú me estás diciendo que viva para los demás, para los intereses de los demás, para los beneficios de los demás. ¿Y yo qué? ¿Y por mí? ¿Quién verá por mí? ¿Quién cuidará de mí? ¿Quién verá por mis intereses? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo, mis amados hermanos? Dios. Jesús se humilló, por lo cual Dios lo exaltó. Es mejor que Dios esté peleando por tus intereses a que tú mismo estés peleando por tus intereses. ¿No crees? Dios es más poderoso, Dios es más grande, Dios es más rico, es más generoso que tú y que yo. Deja que Dios pelee por ti. Iglesia Evangélica de la Gracia, vivan unidos para que por generaciones aquí se siga anunciando el Evangelio de Jesucristo, sin divisiones y sin pleitos que destruyan la obra que Dios está haciendo. Vamos a orar. Amado Padre, bendecimos tu nombre por tu palabra. Gracias por herirnos y sanarnos. Gracias por la espada de dos filos de tu palabra que abre nuestro corazón y penetra hasta donde nadie más puede penetrar, Señor, y hace ahí la cirugía que necesitamos que se haga. Oh Señor, permite que esta amada iglesia sea una iglesia unida, sea una iglesia donde vivan unos pensando en el beneficio de los otros hasta que Cristo venga por su pueblo. Que no se diga de la iglesia que hay divisiones y murmuraciones y facciones, sino que más bien se diga, miren cómo se aman esas personas ahí. Y que eso atraiga a no creyentes, Señor, que eso atraiga a gente que no te conoce porque los pleitos y las facciones sí son una parte cotidiana de la vida en el mundo. Hay divorcios y hay rencores y amarguras, pero que de la Iglesia Evangélica de la Gracia se diga cómo se aman, cómo viven sacrificándose unos por otros. Y que eso se diga hasta que Cristo venga, Señor, para la gloria de tu nombre y para que el Evangelio siga avanzando en esta ciudad, en esta nación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos.